Vamos a continuar con otros contratos que nos han quedado por ahí para desarrollar y listo. Muy bien, arrancamos. Luego vamos a hablar de, primero vamos a hacer un repaso rápido de la copropiedad. La copropiedad pues es la forma especial de la propiedad. En esta la característica que tiene es que son bienes que están en proindiviso, es decir, que no se han dividido. Y por lo general pues tienen la característica que se tiene dos personas que son los propietarios de, del bien que, del que se está discutiendo. Pues tenemos dos clases de copropiedades, que son la voluntaria y tenemos la copropiedad legal o forzosa. La voluntaria es cuando, por ejemplo, nosotros decidimos en conjunto, por ejemplo, Johnny, Álvaro y yo decidimos comprar juntos una casa y tendríamos una copropiedad voluntaria. Y la forzosa, pues es aquella que, o legal, es como la medianería o la propiedad horizontal. Algunos conceptos básicos, pues proindiviso, que significa que se encuentran en copropiedad y que no han sido divididos. Una parte alícuota, que es la parte o es la proporción que le corresponde o el derecho que tiene cada uno de los copropietarios. El derecho de tanteo, que es ese derecho que tienen cada uno, derecho preferente que tienen uno de los copropietarios si el otro desea vender. Bienes indivisibles, que son todos aquellos que los que sean indivisibles por su naturaleza, es decir, que si yo los trato de dividir, lo que va a suceder con ellos es que pierden su esencia y por lo tanto ya no son bienes que puedan ser usados. Y un pacto de indivisión es aquel que, en el cual los copropietarios, por mutuo acuerdo, deciden que hay años forzosos sin que se deba de gestionar que se divida el bien objeto de la copropiedad. Y el plazo para poder otorgarlo es hasta de un máximo de 3 años. ¿Dudas? ¿No? Sigamos. Entonces vamos a ver el contrato de la división de la cosa común, es el contrato que vamos a ver hoy, entre los que vamos a abordar. Pues la clave está en que pues ninguna persona puede estar obligada a permanecer en la comunidad y podrá pedir que se divide la cosa común en cualquier tiempo. Los casos de indivisión, pues ya vimos que son la medianería y la propiedad horizontal. La propiedad horizontal no puedo venir y ir a hacer un contrato de división de la cosa común. O cuando hay un pacto de indivisión, por ejemplo, el que decíamos que se tienen hasta 3 años para poder tener la copropiedad de manera forzosa. Ahora, ¿en qué sí vamos a tener la división de la cosa común? La podemos tener de manera voluntaria. Llegan, por ejemplo, Delia, Mónica y Johnny a su oficina y dicen, mire, fíjese que nosotros tenemos en copropiedad esta casa y queremos hacer la división de la casa. Lo que queremos es que, por ejemplo, el primer nivel le queda a Delia, el segundo nivel a Mónica y el tercer nivel le queda a Johnny. Y las gradas por las que entramos cada uno de nosotros vamos a elaborar una servidumbre de paso, por ejemplo. Y el judicial es que resultan que Delia les dijo, miren, yo quiero que dividamos la casa en los tres, pero Mónica dice que no, Johnny dice que no, entonces ella puede acudir ante un órgano jurisdiccional para que eh, por medio de un proceso judicial decida, pues, dictaminar que hay que dividir la cosa común. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 485 del Código Civil? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Hola, buenas tardes, señor. Artículo 485, cuando hay copropiedad. Hay copropiedad cuando
un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Sigamos. Alguien que me lea los artículos 492 y 93, por favor. Sí, por favor, pacto de indivisión. Muy bien. Entonces, este es el fundamento legal de los que hemos venido leyendo. Derecho de tanteo. Cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Digamos que Mónica quiere vender su porción de la casa que comparten con Elisa, pero Elisa le dice, sí, pero yo solo te voy a dar 10,000 quetzales por tu parte. Pues resulta que Delia, que tiene interés, también ella le ofrece 80,000 quetzales. Entonces, para que se aplique el derecho de tanteo, hay que tomar en cuenta que deben estar bajo las mismas condiciones de la mejor propuesta que obtenga Delia. Aplicabilidad de las reglas de la partición en la herencia, eso lo van a ver cuando vean el proceso sucesorio testamentario, pues que serán aplicables a la división entre las partes, los partícipes en la comunidad, las reglas concernientes a la partición de herencia. Cesa la propiedad. ¿Cuándo va a cesar la copropiedad? La copropiedad va a cesar cuando se haga la división de la cosa común, que es el contrato que estamos viendo, por su pérdida. Supongan que ustedes habían comprado un carro juntos, se los roban, se pierde la copropiedad. Por destrucción, se accidentan y se destruye. Por enajenación, deciden mejor venderlo y repartir el dinero. Y por consolidación, que es cuando uno de los copropietarios le compra a otro su derecho para que él tenga ahora todo el derecho sobre la propiedad. Ahora veamos, esta ley yo no sé si la tienen ustedes, pero la ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos, la tienen en sus leyes, ¿no? Por lo general están en el código de notariado, pero yo no sé si ustedes lo tienen ahí. De los que compran a veces engargolada, ahí viene a veces, pero no sé. Bueno, ahí lo revisan, voy leyendo. Pues. Derecho a solicitar la desmembración se debe llevar por una vía voluntaria. Eso es lo primero que hay que ver, que hay que ver el artículo 1, nos interesa únicamente que se lleva por una vía voluntaria. Del artículo 4, nos vamos al artículo 4, se establece en el inciso A que el área, en la literal, en el inciso A, que el área está cercada a que se localice conforme a los planos. En el inciso B, que se notifica a los colindantes de la fracción concediéndoles audiencia en un término de 15 días. Entonces aquí vamos a tener nosotros que lo primero, al hacer la solicitud, que está más adelante, lo que debe de hacerse es que se va a notificar a los colindantes para que ellos puedan expresar si hay alguna inconformidad respecto a que se va a hacer la división de un bien que estaba en calidad de proindiviso. Luego de ello, en el siguiente artículo 5, pues establece que se hace la solicitud y que los requisitos son que se describa con precisión cuál es la fracción del terreno que se quiere desmembrar y la extensión territorial en medidas métricas. Eso se los va a dar un ingeniero o un ingeniero civil, o puede ser un técnico en dibujo y construcción también, pero depende del monto del bien. Ahí lo tienen que buscar en el Código Civil, donde está el libro del registro mercantil, del registro de la propiedad, del registro en general. Ahí hay una parte donde establece cuál es el valor en el que se puede localizar. Entonces veamos, creo que aquí lo tengo.
identificando la finca matriz y la proposición de dos testigos. Es decir, que dentro de lo que vamos a tener es que vamos a tener dos testigos que den información pertinente respecto a ello. Deberán presentar el testimonio, copia legalizada de la escritura pública respectiva y certificación extendida por el registro de la propiedad. En un supósito o algo donde tengan ahí, anoten por favor, así para que no se les olvide, por si se los preguntan en su privado, se los preguntan en el examen. ¿Cuáles son los casos en los que una copia legalizada de una escritura matriz es válida para hacer un trámite? Inclusive hay uno donde se puede hacer un proceso ya en los registros. Este es uno de los ejemplos, que deberá prestar testimonio. No tengo testimonio, lo puedo hacer también con una copia legalizada de la escritura pública respectiva, pero aquí hay una condición. Si yo voy a entregar la copia legalizada, debo de adjuntar la certificación extendida por el registro de la propiedad. Cuando el área sea superior a las 45.125 hectáreas, el plano deberá estar firmado por un ingeniero colegiado activo. Es decir, que menor a ello puede ser otra persona que no sea colegiado activo. Puede ser un ingeniero, pero que no sea colegiado activo. En el artículo 6, sin procedencia, ¿cuándo no va a proceder? Cuando los derechos del interesado tengan menos de 5 años de estar inscritos. Por eso es que piden la certificación de la inscripción a su nombre en el registro de la propiedad, salvo cuando el derecho provenga de sucesión hereditaria y los derechos del causante hubieran estado inscritos en el nombrado registro por un periodo mayor de 5 años. ¿Qué pasa con lo que vamos a obtener? Se vuelve un título inscribible y la certificación del auto conjuntamente con el plano que deberán de presentarse al registro para inscribir la fracción formándose una finca nueva. Y este es como el trámite, es un trámite pequeño. Como sé que le toman foto a todo, entonces este se los voy a dejar en lo que yo lo releo para explicar. Entonces veamos, hacemos nuestra primera solicitud. Luego de que hacemos nuestra primera solicitud, hay una notificación a los colindantes de ese inmueble que queremos hacer la división. Se hace un reconocimiento judicial al llevarlo ante un órgano jurisdiccional. Él va a hacer un reconocimiento judicial para determinar qué es lo que está sucediendo. Se audiencia a la Procuraduría General de la Nación y luego de que ya se tiene esto, puede ser que al aplicar antes del reconocimiento hay una oposición y la oposición se va a ver por la vía ordinaria. Si no hay una oposición o si la oposición fue declarada sin lugar, entonces lo que va a pasar es que vamos a emitir una resolución. La resolución que va a emitir el juez nos va a permitir, en este caso, hacer la inscripción. Y dada la inscripción, se va a dar el aviso a la matrícula fiscal para que inscriban el bien dentro de los bienes que están inscritos en cada una de las municipalidades. ¿Dudas? Eso es como extra realmente, pero ¿dudas? ¿No? ¿No? Ok. Sigamos. Esto solo es como extra. Entonces veamos. Capítulo 6, división de la cosa común. Este capítulo estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Se hace una declaración judicial necesaria. Se hace un nombramiento del partidor. ¿Cómo sucede la división? Ya que se declara que se va a hacer la división de la cosa común, lo que procede es que hecha esa declaración anterior, entonces lo que va a suceder es que el juez va a solicitar que se nombre un notario. Este notario va a hacer una propuesta de cómo puede dividirse los bienes y las personas que que quieren ver la situación de si se divide o no se divide o cómo se divide, ellos dan su percepción y si no están de acuerdo tienen el derecho de que una vez más el notario lo pueda presentar. Si aún después de hacer esa segunda propuesta ellos no están de acuerdo, entonces el juez puede determinar de qué manera los va a dividir. Esto lo van a encontrar en estos artículos que son el 219, el 220 y 221 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita estoy en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí es donde se lleva a cabo el proceso de la división de cosa común. Luego que se hace la discusión, se da la aprobación judicial. Entonces, si el juez aprueba, va a solicitar que se haga la protocolización por el propio partidor. Y si hubiera una oposición, el juez dictará sentencia quedando aprobado el proyecto. O bien procederá a la venta de la cosa pública en la cosa en pública subasta.
Para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado. ¿Qué es lo que va a protocolizar? La certificación del proyecto, el acto que lo apruebe y la sentencia, en su caso, fuera positiva. Y esos 3 documentos los van a protocolizar para poder garantizar que esa es la razón de por qué se ha hecho la división. Y si se va a una subasta pública, pues el juez lo va a ordenar la venta de la cosa en pública subasta y luego pues lo que van a repartir ellos es el dinero. Para el caso de la partición de la herencia, está en el artículo 512, y para la partición judicial de una herencia, pues lo que va a proceder es similar, se hace una petición, luego se aplican las reglas de partición, pues es que si se trata de persona casada, tendrá presente las capitulaciones matrimoniales, si hubieran bienes propios del cónyuge, sobreviviente, se harán la debida separación, el régimen gananciales, se hará primero el lugar de separación del monto de los que corresponden al cónyuge sobreviviente, y se dispondrá de lo necesario para asegurar la proporción alimenticia y demás obligaciones, y se dispondrá de la manera y forma de pagar los legados si hay legados. Esto lo van a ver más a profundidad cuando vean lo del proceso sucesorio testamentario. La masa hereditaria, solo pregunta el licenciado, lo que quede hecha las deducciones y las deudas es la masa hereditaria distribuible entre los herederos. Ahí le prestan atención porque eso lo pregunta mucho. Pagadas, el partidor practicará la división procurando la mayor equidad posible al adjudicar los bienes. Indivisibilidad de los bienes, y pues si se suscitara cuestiones sobre los bienes admiten o no como división, el juez oyendo expertos decidirá lo que convenga en forma de un incidente. Y pues el derecho de tanteo que ya lo habíamos leído. Entonces aquí ya vamos a lo que nos interesa. Obligaciones previas. ¿Qué obligaciones previas vamos a tener? Pues se van a pactar los honorarios, se va a hacer la identificación de los comparecientes, el título de los bienes que van a partirse o dividirse, plano donde se establece la partición. Aquí sí necesitamos ese plano porque necesitamos saber de qué manera se va a hacer la partición porque se va a dejar escrito. Obligaciones posteriores, vamos a tener. Ahora, testimonio especial para el Archivo General de Protocolo, el testimonio para los comparecientes, se razonan los títulos o documentos y se da aviso a la municipalidad y a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. ¿Qué impuesto paga? El testimonio especial, el timbre notarial de 10 quetzales, porque es por valor indeterminado, y el testimonio no está afecto a impuesto fiscal por no constituir hecho generador. La del derecho a tanteo era la que necesitaba, no sé quién me pidió que regresara a una diapositiva. Sí, Lick, muchas gracias. Con gusto. Entonces aquí ya tenemos obligaciones posteriores, previas y los impuestos. ¿Qué estructura tiene entonces la escritura de división de una cosa común? Primero los antecedentes, que por qué es que tienen el bien, a quién el bien, quiénes son los copropietarios. Luego, pues que van a decidir hacer la partición y de qué manera se va a hacer la partición, la cláusula de saneamiento y la aceptación de la partición que ha sido propuesta. Y quedaría así. Primero, manifiestan los comparecientes que son copropietarios. Ya ven, el antecedente es decir que quiénes son los copropietarios. De forma proindivisa, que no la han dividido, de la finca rústica número 102, folio 50 del libro 91, con áreas, medidas y colindancias inscritas en respectivas anotaciones de dominio, las cuales consisten en un terreno de construcción ubicado en la 15 calle 9-2 de la zona 8 del municipio de Palencia, departamento de Guatemala, con una superficie de 300 metros cuadrados en el lugar del dominado el frutal, del cual consta en el registro general de la propiedad. Entonces marquemos qué es lo que vamos a anotar en los antecedentes, como para que les quede más clara la idea al momento que ya les pidan hacer este tipo de redacciones en el examen. Entonces veamos que necesitamos primero que manifiestan que son copropietarios. Eso es lo primero. Que la finca, qué tipo de finca es y que está en forma proindivisa, quiere decir que no se ha hecho la división. De la finca vamos a decir cómo es la finca, número de folio, que las medidas y colindancias están de acuerdo a las inscritas y en las anotaciones del dominio. Luego vamos a indicar en qué consiste, si hay construcción, no hay construcción, dónde está ubicado y cuál es la superficie. Porque esa es la información que va a delimitar al bien que queremos dividir. ¿Dudas con los antecedentes?
¿Dudas con los antecedentes? Muy bien. Sigamos. Segunda, manifiestan los otorgantes que por convenir a sus intereses y en vista que el inmueble identificado en la cláusula anterior, ya lo delimitamos, de este instrumento admite de manera cómoda la división. Esto es para que no vaya a suceder que ustedes digan, vamos a dividirlo, y ya cuando ustedes van a tratar de dividirlo, resulta que era una vaca o algo que saben que si lo tratan de dividir no se puede. Por eso es clave decir esta parte, que se hace con una cómoda división, porque eso implica que el bien es posible hacerle la división y que sus derechos de propiedad son equivalentes o proindivisos, por lo que han decidido poner fin a la copropiedad de la forma siguiente. Entonces aquí vamos a dar cómo lo vamos a distribuir. Eso es lo que vamos a decir ahora. Entonces veamos, que a la señora Marta Eulalia López Pérez se le adjudica una fracción del terreno de 140 metros cuadrados y que se desmembrará de la finca rústica antes identificada para formar una finca rústica nueva. Como lo vamos a dividir, aquí va a formar una finca rústica nueva, con área de medidas y colindancias siguientes. Aquí sí vamos a tener que dar nosotros el área, medidas y colindancias, porque estas áreas, medidas y colindancias son las que vamos a anotar, que son las nuevas que va a tener la finca rústica, que va a ser creada por la división que se está haciendo. Entonces, ¿quién les va a dar esos datos? Por eso piden los planos en los documentos, en las obligaciones previas, porque esos datos se los va a dar el ingeniero o el arquitecto o el técnico que les haga el dibujo de los planos. Ahí le va a decir cuáles son las medidas y colindancias. Ahora lo hace mucho con GPS. B, que a la señora Gabriela Noemí Orellana Paz se le adjudica el resto de la finca matriz relacional, que comprende un área de 160 metros cuadrados y que se desmembrará de la finca rústica antes identificada para formar una finca rústica nueva. Como estamos desmembrando, vean que las dos fincas son fincas nuevas. Fincas nuevas. Es una finca rústica nueva. Con el área, medidas y colindancias siguiente, y otra vez describimos cuáles son esas medidas y colindancias que vamos a asignarle de acuerdo a lo que ha dicho el arquitecto o ingeniero. En la partición se incluye todo lo que de hecho y por derecho corresponde a las fracciones partidas. Los otorgantes hacen constar de manera expresa que sobre el inmueble rústico objeto de esta partición no existen gravámenes, anotaciones, limitaciones que puedan afectar sus propios derechos ni a las terceras personas. Y el notario les advierte la responsabilidad en que incurrirán si lo declarado no fuere cierto. Entonces aquí ya tendríamos la cláusula de saneamiento. Cuarta, y en los términos relacionados, los otorgantes aceptan el contenido del presente instrumento. Hagan una cosa, si se dan cuenta, hay escrituras que tienen antecedentes y aceptación todas. Ahí están antecedentes, aceptaciones generales, aceptaciones específicas. Y hay una cláusula que en particular indica qué es lo que ustedes van a hacer. Esa es la que tienen que practicar. ¿Cómo elaboro? Por ejemplo, si en el examen dicen, miren, del contrato de división de cosa común, elabore la cláusula en la que se hace la partición de la cosa común. Entonces tienen que hacer las cláusulas, la descripción de lo que acabamos de ver. ¿Qué le van a dar a cada persona? ¿En qué medidas le van a dar? ¿Y cuáles son con quién colindan esos bienes? Entonces lo pueden hacer juntas y decir qué le van a dar a la señora A y a la señora B. Puede ser que le digan que no quieren eso, sino lo que quieren específicamente es que redacte el acto de otorgar la división de la cosa común. Entonces tienen que hacer la cláusula donde indican que ambas personas, por necesidad o por intereses personales, deciden hacer la división de la cosa común y que el objeto que se va a dividir se puede dividir sin que se menoscabe su valor. Vamos a ver, aceptación. Aquí quedaría, vean, esta es otra forma. Entonces dice, y que por el presente acto celebran contrato de adjudicación del bien inmueble por partición de herencia. Aquí estamos hablando de una partición de herencia. Conforme a las siguientes cláusulas, primera, manifiestan los comparecientes en la calidad con que actúan, ya que conforme a auto declaratorio de herederos, esto es después del acto declaratorio de herederos, de fecha 12 de octubre del 2020, dictado por el suscrito notario, fueron declarados herederos administratos del señor Marco Jesús Leal Peña. Ya terminaron todo el proceso de sucesorio intestado. Que dentro del inventario respectivo se encuentre la finca escrita en el registro de la propiedad bajo número del libro de Escuintla, ubicada en el kilómetro 90.5 de Carretera del Pacífico, vía Carmelita.
en el municipio y departamento, con el área, medidas y colindancias que aparecen en el respectivo registro. Y ahora en la segunda, pues que ellos manifiestan que los comparecientes que conforme al artículo 1102 del Código Civil, cuando los herederos son mayores o incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca y sin intervención judicial. Ese es el fundamento porque lo van a hacer con el notario. Luego, de acuerdo al artículo 1108, la partición legalmente hecha confiere a los coherentes la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Continúan manifestando todos los comparecientes que en concepto de partición de herencia y por el precio estimado de 5,000 quetzales, adjudican a la finca adscrita y a quién le van a dar qué finca de las que tiene en su poder, de acuerdo al proceso sucesorio intestado. Y que todos los comparecientes declaran que si por alguna razón el testimonio de esta escritura fuera inscrito en el registro de la propiedad, se obligan a firmar la escritura de ampliación o aclaración que sea necesaria para la efectiva inscripción del presente contrato. Si, por ejemplo, más futuro necesitan hacer alguna aclaración o una ampliación, pues ahí mismo le estamos diciendo que ellos tienen la obligación de llegar y firmar. Y en los términos anotados y en la calidad que actúan, todos los comparecientes aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Entonces, para la partición de herencias, lo que hacemos es que ya que terminamos el proceso, se recuerdan que cuando vimos el proceso sucesorio intestado, estaba luego de que ya habíamos ido a la dirección al Ministerio de Finanzas Públicas, vamos a ver, a la y pagan los impuestos que corresponden del proceso sucesorio intestado. Luego de eso, el siguiente paso, que eran los últimos pasos, ¿qué tenían que hacer? Entregaban al notario la constancia de que habían pagado los impuestos correspondientes, y ya que habían pagado los impuestos correspondientes, el notario otorgaba las escrituras al DICABI, gracias. Al DICABI entregaban las escrituras correspondientes a cada uno, y cada uno ya iba y hacía el registro. Esa escritura a la que se refería en ese paso es esta escritura que acabamos de ver, que es la escritura de partición de una herencia. ¿Dudas? 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 Bueno. Las dudas salen después, Lick. No, ya después no me sirven las dudas salen ahora. Ya después cuando están en el examen no me sirven. De este no les pidieron, ¿no? O sí les pidieron de este no. Casi los que ya les pidieron, si mi memoria me falla, los habíamos cubierto. El único creo que falta es el de identificación de tercero y la sociedad anónima. La sociedad anónima sí es un contrato grande. Pero si ustedes hicieron un trabajo con llevaron la clase con Liga Alegría, ya tienen un contrato de sociedad anónima, si mi memoria no me falla. Y ese contrato les sirve de base. Entonces ya solo es que se sienten con mucha paciencia, amor, y hay algo que los relaje a sentarse a redactarlo, porque es una de las escrituras más largas. Bueno, sigamos. Definición. Entonces, en el caso de la servidumbre, este es un gravamen impuesto sobre el predio llamado sirviente a favor de otro predio llamado dominante, por el cual se pueden ejercer ciertas facultades específicas. Eso es lo que vamos a determinar como una servidumbre. Acá vamos a ver que hay dos predios. El predio dominante, que es el predio que goza de la servidumbre, y el predio sirviente, que es el predio sobre el que se impone la servidumbre. Entonces, ahí en el ejemplo de la imagen podemos ver que es una finca donde hay un camino en medio que parte toda la finca. ¿Por qué? Porque ese camino necesitaron cederlo para que todas las personas pasaran. Entonces, ahí pudieron haber constituido una servidumbre de paso que permitía a todas las personas transitar por ese espacio, y que estaba, todo el resto de la finca le pertenece a alguien, pero solo ese pedazo es libre de acceso a las personas con las que él constituyó la servidumbre. ¿Qué elementos vamos a tener? Pues es que es un gravamen y que puede ser de interés particular, público o comunal, que tenemos dos tipos de previo, que es el dominante y el sirviente. Entonces, para que lo podamos tomar en consideración. Ahora la pregunta, ¿la servidumbre dónde está ubicado? 7. Licenciado, me surge una duda. Sí, pregunte su duda. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo soy propietaria de un terreno y
al lado de mi terreno o en la parte de atrás de mi terreno hay otra propiedad. La ley me obliga a darle paso a... Ahorita vamos a ver ese caso. Ok, sí, porque Ahorita vamos a ver eso. surge la duda, porque no todos muy contentos y alegres de ceder parte del terreno, ¿verdad? Ujú, ujú. Eso tiene razón. Veamos, pues para terminar de entender qué implica la servidumbre. Características es que es inseparable, que no importa que ustedes quieran hacer particiones del bien, la servidumbre se mantiene. Se mantiene atada a los bienes, tanto al bien sirviente como al bien que se lo está gozando. Indivisible, no importa que ustedes digan, bueno, inseparable quiere decir que no importa que venda el bien, sigue. No importa que haga alguna modificación dentro del bien, sí. Indivisible, que no importa que usted haga particiones del bien, cada pedacito de bien que ustedes creen debe de mantener la servidumbre. A eso se refiere la indivisibilidad. Voy a ver que me siguen apareciendo personas para entrar. Son susceptibles solo los inmuebles, activa o pasivamente. Son derechos accesorios unidos a un inmueble de carácter inseparable. Se transmiten con la finca o predio. Yo vendo mi finca y vendo por ahí. Este sí es un gravamen de los que se tienen que indicar. Cuando decimos que no tiene ninguna limitación o gravamen que pueda perjudicar el derecho de la persona, a lo que se refiere es a eso. Listo. Que se transmita con la finca o predio, pues era lo que se está explicando, y pueden ser temporales y perpetuas, y para que surtan efectos debe inscribirse en el registro. Si no está inscrito, no surte efecto. Entonces veamos qué es lo que pasa. Esto es lo que preguntaba este. Tenemos de la A a la F fincas y hay una carretera que es la carretera principal. Entonces por aquí pasan todos y aquí pasan todos. Y todo bien hasta ahí porque la finca A tiene su salida aquí, por ejemplo, la finca D tiene su salida aquí, la finca B tiene su salida aquí, la finca E tiene su salida aquí, la finca C tiene su salida aquí, la finca F tiene su salida ahí. Ahí no hay problema, todos tienen salida y son fincas grandes. Pero resulta que, de alguna manera, el propietario de la finca B decide hacer una partición. Y en la partición la hace de manera que hay una finca G ahora que no tiene salida, porque la finca G es toda esta. La salida sigue teniéndolas todas la finca B. La finca B sí tiene salida. Entonces, esta finca G, para que pueda salir, necesita que se le otorgue permiso para poder transitar en algún espacio de la finca B que le permita salir a la calle principal y poder irse a su casa y demás, hacer mandados y demás. Entonces, se crea una servidumbre. Este vendría siendo el predio sirviente porque es el que sobre el que están pasando, y este el predio dominante porque es el que pasa o el que necesita pasar. ¿Dudas hasta ahí? Sí. Licenciado, en este caso, ¿se tiene que pagar por ese terreno, esa parte que se cedió? Todavía no hemos llegado a ese punto. Ah, ok. Voy muy a prisa. Usted va corriendo más que yo. Ay, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a llamar servidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa si la división la hace otra nueva división? Entonces, ahora resulta que está la finca G, está la finca I y la finca H. Nuevamente, la finca I tiene que darle este espacio de aquí, sigue teniéndolo G para pasar por la finca I. Y todo este espacio de aquí lo sigue teniendo G para pasar por la finca H. No se pueden perder los derechos que se tienen sobre la servidumbre. Sigamos. Entonces ahora si hace una partición en la finca G y resulta que la finca G se parte en la finca I y otro pedazo en la finca G, nuevamente, y la finca I también tiene otra vez el espacio para pasar y la finca H también tiene el espacio para pasar. Ahora bien, la servidumbre consiste en una obligación de no hacer o en tolerar. En este caso, el de no hacer es que, por ejemplo, se le ocurra. Yo recuerdo que en algún momento alguien contaba que antes había una servidumbre y se le ocurrió al dueño poner una reja y ya no lo quería dejar pasar. Eso no se puede, depende de cómo esté constituida la servidumbre.
Las servidumbres pueden ser continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. Esto es civil, sí que lo voy ahí está para que lo puedan leer en el artículo 754. Las continuas son todas aquellas que son de manera incesante, el hombre no tiene que hacer mayor cosa para que prosigan. Discontinuas son todas aquellas en las que el hombre tiene que hacer algo para que se pueda dar. Aparentes son todas aquellas que no existen signos distintivos que lo permitan ver. Y los no aparentes son las que no presentan signos exteriores de su existencia. Aparentes se observan y no aparentes no se observan. Pues ya vimos que pueden ser que son inseparables e indivisibles, y la servidumbre se divide a la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Aquí viene la respuesta a la primera pregunta de Ete. Voluntario, yo deseo, y si no deseo, puede ser impuesto por alguna obligación que la ley establezca. Si no hay otro lugar por donde pasar y es el único lugar óptimo para que pueda pasar, entonces se tiene la obligación de tener que otorgar la servidumbre. Clases de su servidumbre, entonces, están las positivas, cuando se tolera que se haga, las negativas, cuando se establece una prohibición que normalmente fue permitida, continuas, cuyo pues son incesantes, discontinuas, las que no necesitan algún hecho del hombre, aparentes, anuncian signos, no aparentes, no presentan signos, voluntarias, la que se hace contractual, y legal, la que establece la ley y se lleva a cabo por orden del juez. No los dejan pasar, van a un juzgado y solicitan que les permitan hacer una servidumbre de paso. Y entonces en ese caso se vuelve una servidumbre por orden judicial y que la ley lo permite. Entonces respondo a la primera pregunta de Ete. ¿Y qué pasa si yo tengo un terreno? Resulta que había una casa, estaba mi tío y estaba yo, y mi tío tiene salida por atrás y yo salgo por delante. Pero resulta que mi tío vende el fondo de la casa, pero no les da servidumbre. Y de los dos lados yo estoy más cerca de la calle que mi tío. Entonces, ¿me pueden obligar a mí a poder constituir una servidumbre de paso? Sí, sí se puede. Respondí a la pregunta 1. Tipos de servidumbres que vamos a tener, pues de acueducto, cuando vemos esos tubos que pasan, donde hay conducción de agua, esa es una servidumbre de acueducto. Por lo general, todos cedemos una servidumbre, por ejemplo, en las notificadoras, siempre hacen una servidumbre de acueducto y una servidumbre de paso, que es donde pasan sus carritos y donde pasa todas las aguas tanto limpias y drenajes y demás. Las de estribo, que es donde ponen esas torres, donde lo que buscan son estructuras donde lo que soportan es tuberías por lo general. Esas son las servidumbre de estribo. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a todo eso de Petén, de repente ustedes ven en el camino que hay como unos bultitos ahí de concreto y va pasando un tubo. Ahí se otorgaron servidumbre de estribo. Pues las de abrevadero, esa es una de las que legalmente es obligatorio cederlas. Etel, cuando, por ejemplo, hay un arroyo o un estanque y que está en el centro de una finca y resulta que usted es la dueña de la finca y no quiere que nadie más llegue a beber, pero es la finca, es el único lugar donde hay agua para los animales, entonces ahí le toca tener que acceder a una servidumbre. Servidumbre de sacado de agua, resulta que el único pozo que hay es el pozo que está ahí, entonces en su terreno, ahí también se puede llegar a tener una servidumbre obligada si no lo quieren ceder. Pero ojo, la servidumbre solo es para que lleguen, extraigan el agua y la saquen. No se pueden, digamos que movilizar alrededor de su terreno, igual que el de los animales. Solo es en el proceso para que lleguen, beban y de ahí se retiran. No los puede dejar pastando, por ejemplo, no podría dejar. Y la legal de paso, pues se utiliza cuando se tiene un predio enclavado. Un predio enclavado es el caso que me plantea usted, no tiene salida. Entonces, a la vía pública o no puede procurarse sin excesivo gasto o dificultad. Entonces, ¿qué pasa en este de aquí? El predio T5 no tiene otra salida más que salir por la línea roja para llegar a la carretera principal que está por aquí. Entonces, ¿qué criterios se usan? Si hubieran varios predios, pues siempre va a buscarse, y no donde pudiera darse paso, el obligado a la servidumbre será aquel donde fuere más corta la distancia. Primera característica. Si entre el predio de su tío y el predio suyo, la distancia más corta para poder tener una salida pública es el suyo, a usted le toca ceder la servidumbre. Si resulta que entre el suyo y el de su tío realmente es el más corto para salir a la calle, entonces a él le toca ceder la servidumbre. No importa que esté a la par suya, buscan quién es el que esté más cerca hacia la vía pública. El ancho de la servidumbre de paso será el que baste para la necesidad del predio dominante a juicio del juez y no puede exceder ni de 6 metros, o sea, no puede ser tan grande, 6 metros más o menos es una calle, ni bajar de 2 metros, que es como para que al menos tenga un paso de un vehículo pequeño.
salvo pacto de los interesados en el sentido de, pero no puede ser menor a esos 2 que establece la ley. Otras servidumbres que pueden haber, por ejemplo, de comunicación telefónica, se dan el artículo 25 de la Ley de Telecomunicaciones, de conducción eléctrica, artículo 23 de la Ley General de Electricidad, de paso de vehículos aéreos, vehículos que penden en el aire, está en el artículo 797, la legal de desagüe en el 798, del uso de vista en el artículo 517, y de centros ceremoniales, que ese es otro que puede ser obligado, en el artículo 6 de la Ley de Registro de Información Catastral, donde establece que si hay un centro ceremonial, el dueño de la finca debe de ceder debe de otorgar una servidumbre de paso para que las personas vayan y puedan hacer sus rituales en ese lugar. Siguiente. Licenciado, lo que le preguntaba posteriormente. No hemos llegado al pago. Okay. No ha llegado todavía. No hemos llegado, ok. Muy bien, obligaciones previas, que los documentos. Primero la contesté la primera. ¿Es obligación suya otorgarlo? Sí, es obligación. De acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Documento de identificación de los otorgantes y el título de propiedad que acrediten la propiedad de ambos predios, el predio sirviente y el predio dominante. ¿Por qué? Porque necesitamos ver que realmente existe esa necesidad. Luego, pues vamos a razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. Supóngase que la finca del predio dominante pues él no tiene constituido un gravamen, quien no tiene la finca del predio sirviente. Entonces a él hay que ir, solicitar y hacerle la anotación de que ahora en él hay un gravamen y hay que inscribirlo. Testimonio especial al Archivo General de Protocolo y el testimonio que se presenta al registro de la propiedad con duplicado para su registro. Licenciado, perdone, ¿podría regresar sí, las previas? Ya la tengo. Gracias, sí. El testimonio especial pues cubre el impuesto de timbre notarial al ser de valor determinado. Se pagan 2 por millar sobre el valor del contrato. Si es de valor determinado, ¿qué estamos diciendo entonces, Ethel? Perdón. Si acabamos de indicar que el testimonio especial cubre un impuesto de timbre notarial al ser de valor determinado, se pagan 2 por millar, ¿qué estoy diciéndole entonces? Que sí hay que pagar. Si hay un pago de indemnización. Ahora sí. viene la última parte. Después en el último párrafo está. El testimonio para el cliente cubre el impuesto de timbre fiscal por ser de valor determinado del 3%. Si la servidumbre se lleva en un predio en el cual no se pagó indemnización, por ser ambos predios del mismo dueño, no constituye hecho generador para el impuesto. Entonces, ¿qué puede suceder? Si usted es la misma dueña y va a constituir servidumbre, pues no se va a cobrar a usted misma una... Claro. Pero si resulta que Kimberly, usted la tiene enfrascada ahí, la tiene enclavada, y no hay forma que ella pueda salir de su casa, y usted dice, no, yo no le voy a otorgar servidumbre, la lleva a un proceso ante un órgano jurisdiccional y declaran que si no hay otra salida más que por su casa, que tiene que dejarle ahí un callejón para que salga, constituyen servidumbre, y entonces ahí ya un acuerdo de cuánto va a representar del bien esa servidumbre, y se paga un valor definido por ese dato. Ok. Gracias, licenciado. Con gusto. Estructura entonces del contrato, se identifica el inmueble 1, identifican el inmueble 2, se da la constitución de la servidumbre, qué prohibiciones van a haber, la cláusula de saneamiento y por último la aceptación. Y ese es el contrato. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera? Decir que el inmueble que pertenece a Ethel Galeano, que está registrado en la finca 1, folio 2, libro 5, el libro 5 del registro general de la propiedad, que tiene las medidas y colindancias que en el mismo registro constan, el cual, y hasta ahí. Y luego el segundo, que se identifica el mueble XXX. Y ya en la tercera, que ambas partes de mutuo acuerdo por la necesidad que se ven van a definir y constituir una servidumbre, siendo el predio dominante el predio de Ethel y siendo el predio sirviente el predio de Kimberly. Luego, y que por la constitución de este predio, Ethel le va a entregar a Kimberly un valor representativo de acuerdo a lo que ellos han pactado. Luego de que le ha entregado el valor, pues ya qué prohibiciones tiene. Por ejemplo, Ethel no puede poner un portón ahí, lo que les decía. O Ethel no puede venir de repente decir, ¿saben qué? Ya no les doy la servidumbre. En la tercera también debe haber un plazo. ¿Qué plazo se lo va a entregar? Si se lo va a entregar de manera perpetua o se lo va a entregar por 10 años, en lo que ella tal vez logra, porque tiene otra forma de llegar, pero que no es accesible ahora, pero en el cambio, digamos que antes tenía un barranco y resulta que pusieron un puente ahora por ese barranco y ahora ella puede muy bien construir una salida por ese puente. A eso se refiere, si no va a ser perpetuo, que sea bajo una condición
que le permita determinar si ya puede hacerlo en otro lado. Y vemos entonces la primera, cláusula 1, que la primera, la señora, que se tiene a la vista, el bien. Bueno, que la señora Mildred Violeta Romero Santos declara que es legítima titular del derecho de propiedad del bien inmueble. Entonces aquí que estamos dando únicamente generalidades del bien inmueble 1. Luego vamos a dar las generalidades del bien inmueble 2. Estas dos cláusulas me las salto, porque la verdad es que no hay mucho que decir. Ahora, esta es la parte interesante, ya les marqué con colores lo que deben de contener. ¿Qué va a contener? ¿Quién es el predio sirviente y el predio dominante? Eso es lo primero que deben de estipular. ¿Quién es el predio sirviente y quién es el predio dominante? Luego de ello, ¿dónde está ubicada la ubicación de la servidumbre? La servidumbre en cuestión constituye una franja del predio sirviente ubicada al lado, o sea, ¿qué parte de todo el predio ustedes cedieron o otorgaron la servidumbre? Luego, ¿cuál es la extensión superficial? Se recuerdan que hay un máximo de 6 metros y un mínimo de 2 metros. En este caso va a tener una extensión superficial, quiere decir que necesitan saber los metros cuadrados que va a abarcar y que comprendería entre las líneas lineales y colindantes actuales siguientes. Y ahí vamos a decir cuáles son sus colindancias. En un rato, ahorita regreso. Si no, me voy a perder esto. Luego, la duración de la servidumbre, pues debe expresar las contratantes que la presente servidumbre de paso se constituye a perpetuidad. De la indemnización, que era lo que preguntaba Ethel, en este momento la propietaria del periodo dominante le entrega la cantidad de 500 quetzales. ¿Por qué? Porque así lo pactaron. Y el aprovechamiento de la servidumbre, según los otorgantes, no obstante establecer la servidumbre para salida del periodo dominante a la calle principal, el periodo sirviente podrá aprovechar de igual manera dicho acceso. O sea que esa salida, digamos que la puede aprovechar, que ya puso servidumbre, no quiere decir, pero ahora ya no puede pasar Kimberly por ahí, no. Kimberly puede usar por ahí también y Ethel también puede salir por ahí. Solo que Ethel está saliendo porque le dieron la servidumbre y Kimberly porque el terreno al final tiene el gravamen en su terreno, pero no quiere decir que lo haya como perdido. ¿Dudas con la cláusula? Clave, que recuérdense lo que está en colores, eso es lo que tienen que recordar, más que tomar la captura ahí, recuérdense lo que está en colores, qué características pueden tener. Esta será una cláusula de las más largas, junto con las que puedan tener bajo muchas condiciones, esta es una de las más largas que hemos visto. Siguiente, cuarta, los otorgantes también hace constar que de la servidumbre de paso, objeto del presente contrato, le dan continuidad al derecho de paso del mismo. Mismo ancho y la misma posición. En la misma posición previamente constituido sobre el predio dominante. Y ambas propietarias se comprometen a respetar el libre acceso a lo largo a las respectivas propiedades, quedando por lo tanto la prohibición, prohibido cualquier construcción que obstaculice la libre locomoción en el área. Ahora, interesante, miren, aquí hay una salvedad, salvo derecho a extender un segundo nivel aún sobre la determinada servidumbre. Ahora bien, ojo, si es una de paso, pero esa de paso necesitan que pasen camiones porque ustedes se dedican a hacer leche y la importan y demás, entonces necesita que el alto del segundo nivel no vaya a generar que no puedan ustedes pues que sus camiones puedan pasar. O sea, esa es parte de lo que hay que tomar en cuenta en la prohibición. Y quinta, pues lo manifiestan expresamente los contratantes, cada uno lo que corresponde, que sobre el derecho a la propiedad que ostenta los bienes inmuebles descritos en la cláusula primera y segunda del presente instrumento no pesan gravámenes, que es la cláusula de saneamiento, más que el que ya ahorita están otorgando. Y por último, es que los otorgantes no aceptan. ¿Dudas? ¿Dudas con la servidumbre? Una pregunta, ¿aquí no hay transcripción o descripción de medidas y colindancias que constan en el plano? Porque la servidumbre la autoriza la municipalidad, ¿no? ¿Cuál servidumbre? La servidumbre que se va a otorgar. No, esa la autoriza usted. No, me refiero al acto de constituirla, o sea, uno la formaliza en el acta pública, en la escritura pública, perdón, pero no se requieren de planos para saber exactamente las medidas. Sí, los planos se los otorga las medidas y colindancias de la servidumbre, ya que está creada. O sea, digamos que ustedes ya fueron al terreno y demás, por eso lo hace un ingeniero, por lo general, porque eso no lo van a determinar ustedes.
Ahí necesita los planos para poder hacer esa parte, de determinar cómo quedó, porque al final la tiene que ir a hacer la inscripción al catastro municipal del registro de la propiedad sobre el bien, y además va a hacer la inscripción correspondiente para hacer ver que ahora hay una servidumbre de paso. Ajá, y esos azimuts, por decirlo así, no se consignan en la escritura, ¿o sí? Lo que pasa que, por lo general, bueno, si lo va a hacer, actualmente se utiliza ya no se utilizan tanto las colindancias, sino se utilizan los azimuts. Y toda esa información se la va a dar el ingeniero. Entonces ya lo transcribe ahí. Entonces hay que transcribirlo en la Sí, lo transcribe, porque todas esas medidas son lo que le va a dar con precisión. No, supóngase que en el futuro Kimberly se enoja con Ethel y el ancho era de 6 metros, y cuando siente Ethel ya van llegando a la mitad de su terreno. Y ella quiere reclamar que no, que la servidumbre no era eso. Y Kimberly dice, no, si la servidumbre fue así siempre. Entonces ya viene Ethel y saca, no, mire, de acuerdo, y pueden inclusive protocolizar el plano si desean hacerlo. De acuerdo al plano con el que se constituyó la servidumbre, eso son 6 metros para allá, no 6 metros para este lado. Para eso le van a hacer. Gracias, Lick. Ethel. Licenciado, perdone, ¿puede regresar a la cláusula segunda? Ay, hasta la segunda, no, hombre, si la segunda había regresado. Sí. Ay, perdón. Pero la segunda solo es la descripción del bien, no hay mucho que sacarle. Bueno, sigamos. Vamos entonces ahora con... Yo tengo una consulta y una duda con respecto, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Misco, de que dieron autorización para la construcción de no sé si es instituto o colegio, y hay manifestaciones. ¿Qué pasa acá con las escrituras y con ese proceso? Es que eso ya no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Ajá. Pero por la escritura, le decía yo, licenciada. No sé a qué se refiere, la verdad estoy desconectado de. Si me da tal vez un poco más de contexto, tal vez le podría ayudar, pero... Bueno, es que según entiendo, hay una construcción que van a hacer de un instituto o colegio de unas monjas, pero como ya hay escrituras, entiendo, van a empezar con la construcción, pero ahorita las personas se están manifestando en Misco que no quieren esa construcción. O sea, ¿qué pasa con esas escrituras? Esa es mi duda. Es que si las escrituras ya están, o sea, si usted es la dueña del bien, pues no hay mucho que se pueda hacer, pues usted desea construir ahí, pues no hay mucho que se pueda hacer. Ellos pueden manifestar en función de que les va a perjudicar por el tránsito y porque va a haber más carga vehicular y demás, pero ¿quién da la autorización para hacer la construcción de un bien? La municipalidad. Entonces ahí la MUNI es la que tiene que ver o sea, sobre el bien no pueden hacer nada, a menos de que haya sido una expropiación, pero por lo que usted me dice, es una iniciativa, es un ente privado el que quiere construir con autorización de la municipalidad. Es lo que yo le logro entender. Iris. Gracias, licenciada. Gracias. Por lo que están manifestando es porque no quieren que corten los árboles, o sea, más que todo es ambiental el problema que hay. Pero, ¿de quién es la culpa ahí también entonces? Ahora vamos sigamos echando culpas. La municipalidad. El Ministerio de Ambiente. Del Ministerio de Ambiente. Actualmente se debe de sacar, en el caso de estos, tienen que ver a dónde van a mandar las aguas, como todo ese proceso, antes de hacer, inclusive, va junto con lo que pide la municipalidad, por el tipo de edificio, deben de sacar una licencia en el Ministerio del Medio Ambiente, que ahí tuvieron que haber visto, bueno, si van a talar los árboles, cómo van a recuperar esos árboles que iban a talar. Pero ahí ellos ya tienen que tener esa autorización ambiental, que si no, no podrían. Y pues ya lo demás ya saben ustedes. Sí, Iris. Pero ya vieron nada que ver con lo que estamos viendo. Sí, Iris. Perdón, dejé la mano levantada. ¿Qué decía Eliu? Esos son familiares de los Arzú, ese edificio que se va a construir. Bueno, pues ya, con eso ya le respondieron toda la pregunta ahí. Pues no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, contratos de mero goce. ¿Se recuerdan que ustedes vimos los contratos, ya vimos los derechos y los contratos que serían de derechos reales? Y ahora vamos a hablar de los contratos de mero goce. Característica de estos contratos es que lo único que vamos a otorgar, pues es el goce. Nada más, el mero goce del bien. Y eso es los que vamos a desarrollar. Los derechos reales de mero goce, pues son todos aquellos derechos constituidos sobre bienes para que una persona distinta al propietario goce de su uso total o parcial. No hay que confundirlo con ahorita que lo veamos,
vamos a ir viendo que no hayan ahí alguna confusión de. Bueno, el primero es el usufructo. Un usufructo, pues, es un derecho real de mero goce, así lo tienen que definir cuando se nos preguntan en el privado. ¿Qué es un usufructo? Es un derecho real de mero goce en que una persona denominada usufructuario goza de un bien que le pertenece a otra persona denominada usufructuante, perteneciéndole todos los frutos que el bien produzca de manera ilimitada, con la obligación de devolverlos sin analizar de esto. O sea, así como aparece textual, hay que memorizarse. Entonces, miren, pues, ¿qué es el usufructo? El usufructo es cuando ustedes vienen y le dicen a alguien, mire, pues, yo tengo una finca por ahí, y la finca yo no la uso. ¿Usted sabe qué? Se la voy a dar, se los voy a decir de la manera más coloquial posible. Se la voy a dar, se la voy a prestar, pero usted puede cosechar, la puede sembrar, la puede explotar, puede utilizar los frutos que de ella produzca, y pues se lo voy a dar por 5 años en lo que usted logra con eso juntar un dinero y comprar su terrenito y hace ya usted lo que necesita. Eso vendría siendo un usufructo. Entonces, yo exploto el bien, gozo de los frutos de ese bien de manera ilimitada, pero tengo la obligación de devolverlo al final de este. ¿Cuál es la diferencia del arrendamiento? Que el arrendamiento yo no puedo gozar de los frutos en cierto modo. ¿Qué puedo hacer con el arrendamiento mientras no me lo prohíban? Hacer un subarrendamiento. Por eso es que no entran en este de aquí. El usufructo es que ustedes entregan todo. ¿Dudas con la definición de usufructo? ¿Queda clara la idea del usufructo? Vale. ¿Qué elementos personales tiene el usufructo? Tenemos el usufructuario, el titular del goce y uso del ajeno, el nudo propietario, que es como se denomina al propietario del bien, pero ahora se denomina nudo propietario, porque sigue siendo el dueño de la cosa, pero ya no tiene el uso de esa cosa, porque ese uso le quedó al usufructuario, entonces que es el desposeído temporal de su beneficio y disfrute. Entonces él no puede llegar y, por ejemplo, decir, ay, ve, Elisa sembró bananos, voy a ir a borrar pencas de bananos y me voy a poner a vender bananos. No puede, porque los bananos, si se lo dio en usufructo a Elisa es la que puede ir, corta los bananos y hace lo que quiera con los bananos. Yo lo único que tengo la certeza y la seguridad es que me lo tiene que devolver. Que caigan sobre una cosa, el elemento real es pues que caen sobre una cosa ajena, es decir, que no caen sobre una cosa ajena de la persona que lo está gozando. Formales, pues debe constituirse en escritura pública, ya que debe registrarse y puede constituirse por medio de contrato o acto de última voluntad. Lo que decíamos, por ejemplo, el sábado, que hablábamos de cuál es la mejor manera de poder evitar que lo saquen. Si ustedes quieren donarle la casa a alguien, pacten un usufructo, porque entonces ustedes van a tener el uso y el disfrute del bien, pero ya no son los dueños. Los dueños van a ser, los propietarios son. Kimberly le va a dar en donación entre vivos a Iris su casa. Y resulta, pero se va a reservar el derecho, el usufructo. O es con una reserva de dominio, como también lo van a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que Kimberly va a seguir viviendo en la casa, pero Iris no la puede sacar. Y ha pasado, por ejemplo, nos contaban a nosotros alguna vez en una clase, que qué pasa si, por ejemplo, resultan que 2 personas están casadas, los niños están pequeños, le dice a la señora, ok, mira, ¿sabes qué? Para no pelear lo de las casas, vamos a pactar que las casas son de los niños, pero para que no te echen de la casa, el usufructo va a ser de la casa, va a ser, hay unos locales ahí. Y resulta que los niños ya crecieron y ahora ellos quieren gozar del dinero de esos locales. La señora sigue viva, no se lo pueden quitar, porque ella sigue gozando del usufructo del bien. ¿Queda clara la idea y el concepto de usufructo? ¿O alguien todavía tiene una duda por ahí perdida de qué es el usufructo? Está claro, Lick, gracias. Ok. Sigamos entonces. Entonces, el artículo 703, extensión del usufructo, pertenece al usufructuario, los frutos y demás, formas de constituirlo por contrato, por acto de última voluntad. Clases de usufructo, pues lo tenemos por tiempo fijo, que es cuando está constituido por un plazo determinado, el vitalicio, que es mientras que la persona esté en vida, el puro, que no está sujeto a ninguna conducción, el simultáneo, cuando doy en usufructo, lo gozan 2 personas al mismo tiempo, se lo voy a dejar a Kimberly, a Iris, y el sucesivo es cuando lo voy a hacer por periodos. Kimberly lo va a gozar 10 años. Después de los 10 años le toca a Iris. Luego de los 10 años de Iris le toca a Ete. Luego de los 10 años de Ete le toca a Delia. Y así me puedo ir haciendo el usufructo sucesivo. En este caso no lo gozan al mismo tiempo.
En el artículo 705, pues ahí están descritos cuáles son los tipos de usufructos, los relacionan con el 751 y el 1590. En el 706 está que el usufructo no puede exceder de 30 años cuando la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años. Ustedes que todo lo copian, no solo toman fotos, sino copian, anoten eso. El usufructo sí se lo puedo otorgar a una persona jurídica. Anoten eso, el usufructo sí se lo puedo otorgar a una persona jurídica. No hay derecho de acrecer. Esto es clave. Miren, esta pregunta es pregunta cajonera de examen y de privado. Resulta que yo había decidido que el usufructo se lo iba a otorgar a Kimberly y a Iris de manera simultánea. Y fallece Kimberly. Entonces viene Iris y dice, mira José, fíjate que Kimberly falleció. Entonces ahora me pertenece todo el usufructo, ¿verdad? O sea, la mitad de Kimberly ya no te pertenece, me pertenece a mí, no se puede. Simplemente yo constituí usufructo, una cantidad para Iris y una cantidad para Kimberly, fallece Kimberly, el usufructo ya me regresa a mí, ya no soy nudo propietario, sino soy propietario específicamente de esa parte que tenía en usufructo con Kimberly. No puede venir Iris y decir, como falleció Kimberly, me pertenece a mí el resto del usufructo, no se puede, no hay derecho a acrecer. ¿Dudas con esto que acabo de explicar? Está bien claro, Liz. Bueno, pues, el chiste es que se lo aprendan bien. Muy bien, entonces recordemos, no puede excederse de 30 años, solo los bienes nacionales se puede otorgar un usufructo en 50 años, cesión y enajenación, sí se puede ceder y enajenar el bien, pero el usufructo persiste. Servidumbre se puede constituir, pero cesa al terminar el usufructo. Eso sí es clave, miren, en esta servidumbre. Yo puedo venir y tener en usufructo un bien, constituir una servidumbre, pero cuando termina el usufructo, termina la servidumbre. Derecho a crecer, no lo hay, y reparaciones ordinarias, el usufructuario, y las extraordinarias, el usufructuario. Pero las reparaciones lo vimos cuando vimos lo de cómo sea. Cargas en el usufructo pueden ser a título gratuito, quiere decir que el usufructuario está obligado a soportar los impuestos, contribuciones y pagos por los servicios que pesan sobre la cosa usufructada. Pago del UCI lo paga el usufructuario. Hay que pagar por derecho de alcantarillado, lo paga el usufructuario. A título oneroso, el usufructuario está obligado solo al pago por el servicio para el goce de la cosa usufructada. Es decir, que él solo va a hacer un pago por haber gozado de esa cosa usufructada. Y nada más, pero él no se va a encargar de todos los servicios. O sea, en ambos paga, pero lo que cambia es qué tanto paga. Si él paga todo lo que implica responsabilidades o obligaciones que pesan sobre ese bien, entonces es a título gratuito. Pero si él únicamente va a hacer el pago por el gozar del usufructo, a título oneroso. Enajenación del usufructo, derecho a los acreedores y cesión del usufructo, que esos ya ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artículo 726 de las reparaciones extraordinarias y las reparaciones ordinarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga que soporta el usufructario, pues lo que acabo de leer, a título gratuito y a título oneroso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuándo se extiende el usufructo? Pues si es pues ya conté a 6. Por eso conté a 6. ¿Qué dice? Hay que contar. 1, 2, porque si regresa 1 ya iba por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está, supongo que ya. Va. Entonces, si está dado de forma vitalicia, pues cuando fallece la persona sabemos que va a finalizar. Cuando se vence el plazo, por reunión del usufructo y de la propiedad de una misma persona, renuncia al usufructuario y por la pérdida de la cosa usufructada. Por esos casos se extingue. Cesación y contenido del uso cuando baste para la necesidad del usufructuario y de la... ahorita ya vamos a ver. Cesación del usufructo, pues sabemos que lo podemos hacer. El uso es una característica particular que en es como una, se lo voy a decir de esta manera, no es como tal, no se define como tal, pero es como una variación del usufructo. ¿Qué es lo que pasa con el uso? En el uso ustedes le van a entregar a una persona el bien, pero él solo puede gozar todo aquello que sirva para cubrir sus necesidades y la de su familia. Ay, pero mire, fíjese que ahí hay más pencas de bananos. ¿Será que los puedo sacar y vender? No, usted solo puede usar las pencas necesarias para poder cubrir sus necesidades, usted y su familia. Todo lo demás
no lo puede usar. Eso es el uso. Es limitado en comparación del usufructo. El usufructo dijimos que era ilimitado. El uso es limitado. Son derechos inalienables que no se pueden enajenar, ni grabar, ni arrendar en el caso del uso. Yo no puedo venir y decir, ahora voy a vender el uso, no se puede. Lo voy a grabar, no se puede. ¿Puedo arrendar el uso? No se puede. La habitación es una tercera, digámoslo así. Ya les dije que no es la forma, pero es como para entender. El usufructo es el grande, el uso es el mediano y la habitación es el chiquito. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene derecho y para su familia. Los derechos de uso de habitación se establecen y pierden en la misma manera que el usufructo. En la habitación es cuando, por ejemplo, ustedes vienen y le dicen, resulta que Delia se quedó sin trabajo. Como se quedó sin trabajo, ya no tiene dónde vivir. Viene este y le dice, mira Delia, no te preocupes, trabajaban juntas. Yo te voy a prestar, yo vivo ahí con mi familia, pero te puedo prestar un cuarto, así, ¿no? Te puedo prestar un cuarto ahí para que puedas vivir. Mientras que logras comprar, logras tener otro trabajo, ya puedes otra vez alquilar una casa y demás. Entonces, ella solo puede usar esa habitación, o sea, ella únicamente va a estar en ese espacio, puede gozar de la casa completa, pero únicamente puede usar ese espacio. No puede venir, por ejemplo, decir ella, ay, ahora yo voy a venir y voy a botar la pared y construir, o sea, no puede hacer nada más que disfrutar el uso de la habitación. Y hay una gráfica más adelante que les voy a mostrar. Obligaciones del usuario y del habitacionista, que es como se llama la otra persona, y en algunos casos pues es necesario prestar garantía de ese inventario en el caso del uso y la habitación, porque recordemos que estamos dando no solo toda la parte externa, digamos, del terreno, sino también la casa que está dentro de él. Estructura y cláusula del contrato del usufructo, pues se constituye el usufructo, se va a dar en la primera los antecedentes, ya sabemos qué son, constitución del usufructo, qué estipulaciones tiene, a favor de quién se constituye y qué cantidad se le va a estimar al usufructo, cláusula de saneamiento, aceptación del usufructuario y aceptación de los otorgantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces de este veamos que esta es la introducción, cláusula primera. Expresa la señora Alejandra Paola Velázquez bajo juramento de ley y advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que es propietaria del bien inmueble inscrito en el registro general de la propiedad en tal y tal lugar. O sea, aquí solo estamos diciendo que es propietaria. Segundo, manifiesta la señora que por el presente instrumento constituye un usufructo vitalicio y por su naturaleza en forma gratuita sobre el inmueble identificado en las cláusulas primeras a favor de su tío Arturo Manrique Palacio Santos. Continúa manifestando la nuda propietaria que el usufructo se extiende a todo lo que de hecho y por derecho corresponde al bien y establece que el presente usufructo se estima por la cantidad de 2,000 quetzales. Listo. No hay más que hacer de esto. La propietaria hace constar de manera expresa que sobre el bien inmueble descrito, cláusula de saneamiento, me lo voy a saltar porque ya lo saben redactar. Cuarta, pues que al final acepta el usufructuario, acepta el bien en los términos que le han planteado y por último, pues ambos otorgantes aceptan el presente contrato. ¿Cuál es la clave? Solo la cláusula donde se constituye el usufructo. ¿Bajo qué términos se lo van a dar? Si le dicen, mira, te voy a dar el usufructo. Ojo que como este no es limitativo, realmente no podemos decir, te voy a dar el usufructo, pero no puedes hacer esto, difícilmente. Solo que en ley corresponde si podría hacer. En una donación entre vivos, entonces vean cómo queda. Segunda, continúa manifestando la señora Paola Alejandra Velázquez Guevara que por el presente acto se reserva a su favor el usufructo vitalicio sobre la finca identificada en la cláusula anterior, estimando el valor del mencionado usufructo en 250 quetzales. Y de ahí ya va el resto. Entonces así es como queda la cláusula cuando lo queremos hacer en un contrato donde, digamos, con reserva de dominio o en el caso de lo que conocemos pues como un usufructo. ¿Dudas? 7. Licenciado, en este caso, que se estima el usufructo en 250 quetzales. ¿Ese es un pago único? ¿Es un pago mensual? ¿Cómo funciona? La estimación es sobre lo que representa el contrato para las partes. Sí, Ingrid. Sí, Ingrid. Sigamos.
El uso, pues, es el derecho real de mero goce en que una persona denominada usuario goza en forma limitada, esa es la clave para defenderlo del usufructo, para su provecho, el de su familia, de los frutos que produce un bien de ajena pertenencia con la obligación de devolverlo al final de estos. Elementos personales, el número propietario, el usuario, pues este no puede constituirse a favor de personas jurídicas, los frutos le pertenecen al usuario de manera limitada y no pueden enajenarse, grabarse ni arrendarse del derecho de uso. Entonces aquí está lo que les decía, vean. Usufructo es todo el terreno, cultivos y casa. El uso puede ser que solo le dé este pedazo donde están los triángulos y la casa. Y la habitación es que únicamente le voy a dar la casa. En el usufructo puede usar todo, no importa que le sobre o no le sobre. En el uso solo lo va a poder usar este cultivo que es el necesario para que su familia pueda, disfrutar. Y en la habitación solo gozan del uso de la casa, pero todo lo que está afuera no lo pueden utilizar. Y siempre es con beneficio a la familia. Por eso es que el uso y la habitación no se pueden otorgar a personas jurídicas, porque una persona jurídica no tiene familia. ¿Queda clara ahí la diferencia entre uso, usufructo y habitación? Ya más clara todavía. Sí, sí. Va. Y la habitación, pues, es el derecho real de mero goce en el que una persona denominada habitacionista y su familia hacen uso de manera limitada algunos locales o por completo una casa habitación. Elementos personales, el habitante y el habitacionista. ¿Y qué similitudes tiene el usufructo y el uso? Pues ambos constituyen una facultad y una obligación entre las partes. Siempre intervienen dos partes en su constitución. Es oponible frente a terceros y transmiten únicamente el uso y disfrute, pero no la propiedad. Diferencia, pues el disfrute, ya sabemos que en el usufructo y el usufructo es ilimitado, el uso es limitado. Se puede ceder, no se puede constituir servidumbre, no se puede constituir servidumbre, se puede dar a personas jurídicas, no se puede dar a personas jurídicas. Obligaciones previas para el caso de un contrato de uso o habitación, pues pactar los honorarios, documento de identificación de los comparecientes y el título de propiedad. Obligaciones posteriores, razonar los títulos, emitir testimonio especial y testimonio para el cliente. Impuesto, pues este va a pagar de 2 por millar, por eso hay que constituir un monto sobre el contrato. Y el testimonio para el cliente debe adjuntar el pago del impuesto al valor agregado por el monto estimado. Este está afecto a IVA. ¿Y qué vamos a tener? Antecedentes, servicios con los que cuenta, favor de quién, plazo, destino, derechos, mejoras y reparaciones, monto, cláusula de saneamiento, aceptación del usuario, aceptación. Vamos a ver únicamente las cláusulas que más nos interesan, porque ya casi, la verdad es que ya casi lo vimos todo con el usufructo. La primera, pues es similar, si se dan cuenta. Miren, es la misma estructura que la cláusula anterior. Y aquí está lo que me interesa. Manifiesta la señora Guevara que por este otorga y en forma gratuita al señor. Vean, es la misma estructura, lo único que cambio es que voy a otorgar el uso. Dicho inmueble en el término de 12 meses, hay un plazo, pudiendo utilizar sin deteriorar su condición, devolverlo en dicho plazo. La propietaria va a constar de manera expresa que sobre el bien, y ahí está la cláusula de saneamiento, la aceptación y la aceptación general. En el contrato de habitación, regrese la anterior, perdón y disculpe. Es la misma, solo le cambié lo único que le cambié es quién es la persona, solo es uso, nada más. Lo único que cambié es de a quién me refiero. Por eso dije que no había mucho que verle a eso. Porque es igual que el usufructo, pero lo que cambio es que estoy hablando del uso. Ajá. Y lo mismo pasa con la habitación. Solo que en la habitación, veamos, decimos lo mismo, hacemos una constitución de habitación por el término y el plazo, que no existen gravámenes, y que acepta el derecho de habitación la persona que se le ha otorgado. Y creo que ese era el último. Sí. Y con eso finalizamos lo que estaba programado, que era el contrato de usufructo, uso, habitación, servidumbre y el primero que vimos que fue el contrato de... ¿cuál fue el primero que vimos? Eran 5. División de la cosa. Y división de la cosa común. Muy bien, gracias. Y con eso hemos finalizado. ¿Alguna pregunta o duda? Tienen un tiempecito todavía si alguien quiere preguntarme algo. Sí, Angie. Sí, buenas noches. Por ejemplo, al otorgar el usufructo, si, ejemplo, en mi finca alguna persona sembrara, no sé, amapola o cosas así, yo quedo como
o sea, yo no cometería ese delito porque yo otorgué usufructo. O sea, Usted los es la demás yo no. propietaria. Ajá. Ajá. Pero por eso es que usted constituye. Cuando lo constituye, al constituirlo, usted está diciendo que la persona solo puede hacer las cosas que en ley le corresponden y que son permitidos. Tendría que demostrar que usted no conocía que esa persona estaba sembrando amapola. Para que usted pudiera, porque si usted de alguna manera, es casi imposible que usted diga, es que yo le otorgué el usufructo y nunca fui a ver qué estaba haciendo en el terreno, y eso sí es un poquito complejo pero sí, o sea, usted puede decir que no lo hizo porque la persona lo hizo, pero ahí ya verá cómo usted razona bien, pero ya es legal, pues, pero ya verá cómo razona bien la situación de manera que pueda quitarse la relación que pueda haber entre su persona y el usufructuario. Gracias, Lick. Iris. Por ejemplo, en ese caso, bueno, lo que usted está platicando, nos está explicando de que uno no tiene, pues, responsabilidad al respecto. Yo conocí un caso en mi pueblo donde, pues, allanaron a las personas, se encontraron cosas ilícitas. El problema fue que no había un contrato. Entonces, sí se llevaron a la persona dueña, porque no había un contrato de por medio que lo respaldara. Que no eran de ellos. Exactamente. Ajá. Sí, eso de palabra de, mira, te dejo usar mi casa porque pobrecito tú que no, mejor constituye un usufructo o mejor un arrendamiento en última instancia. María Fernanda. Mientras tanto, respondo aquí lo que el comentario que hicieron. A excepción de el de uso, porque los otros son artículos del Código Civil, pues la verdad es que los pueden leer ustedes otra vez. Pues no hay mucho que yo haya que sacarle. El uso y la habitación, los pasé rápido porque les dije, lo único que cambié que es uso y habitación. De ahí el de los usufructos sí lo pasé despacio. María Fernanda o Ingrid. No sé si me escucha, Lick. Sí, ahora sí la escucho. Va, perdón. Una pregunta. No sé si lo dijeron porque pasamos... Ya con eso ya contesté su pregunta. No, hombre. Con respecto, por ejemplo, cuando se hace una compraventa de bien inmueble, si en este caso si hubiera una servidumbre, la cláusula del saneamiento, por ejemplo, no sé, se me ocurre que tendría que ir algo como manifiesta el propietario que sobre el inmueble en mención, que sí pesa gravamen de una servidumbre, no sé, de 90 metros cuadrados, con medidas tales y tales, y no pesan anotaciones, limitaciones, más solo el gravamen, más que va. Gracias. Es que la cláusula de saneamiento es para decir que no pesa nada, que no hay ningún problema, pero cuando ya hay un problema, usted dice en la cláusula que existe el problema. Y si así Doris acepta la compraventa del bien inmueble, sabiendo que por ahí va a pasar Mónica y toda su familia, pues ya es decisión de Doris. Por eso es que, ahora, ¿qué pasa si usted no le dice a Doris que ahí pasa Mónica y toda su familia? Y usted solo le vende el terreno, Doris nunca lo fue a ver, confiada de que sí y todo bien, y cuando resulta que ella dice, bueno, ahora voy a construir porque voy a poner una notificadora, problema. Resulta que ella no puede construir la notificadora como la tiene en sus planos, porque hay un paso donde pasa Mónica con toda su familia, y no lo puede quitar. Entonces ahí viene ella y ejecuta la situación de que usted no le avisó, y entonces ya nos vamos a la parte procesal civil y mercantil. Por eso es que hay que avisarlo. Cuando usted dice, inclusive hemos visto que algunas redacciones dice bajo juramento, establece que por sobre el bien inmueble objeto del contrato no existe ningún gravamen, ni anotación, ni ninguna limitación que pueda perjudicar el derecho del comprador. Usted está asegurándole al comprador que no hay nada escondido. ¿Y qué pasa si, porque inclusive cuando vimos lo de la cláusula de saneamiento, vimos que la cláusula de saneamiento era aquella que si aún sabiendo el comprador que existe esta situación, no lo perjudica o si lo perjudica. Eso es más o menos el sentido, de que si usted le hubiese dicho, mira, hay servidumbre, entonces él decide si lo hace o no lo hace. Pero si usted sabe que al decirle que hay servidumbre no se lo va a comprar, entonces dice usted, mejor no le va a decir que hay servidumbre, hay que mirar después qué hace. Por eso es que está esa cláusula. Ok. Gracias, Con gusto, María Fernanda. Ingrid, ¿ya me puede oír?
Sí, buenas noches. Bueno, Mire, yo tenía una consulta. Fíjese que yo el año pasado vi una escritura de una empresa. Mira, le voy a explicar el contexto. Una empresa tenía un contrato de promesa de compraventa de un terreno y un inmueble. Pero la otra empresa hermana, o sea, la relacionada, la compró y en teoría el contrato de promesa no se dio, se disolvió. Bueno, pero cuando se hizo la escritura ya para la compraventa y todo eso, tenía un usufructo de 25 años. Mi pregunta es, ¿será que tenía validez? Porque en teoría la otra empresa no tenía nada que ver y la terminó comprando. Y la otra, ¿por qué se dio el usufructo? O sea, siempre tiene que haber un motivo, porque en teoría si se hace una de compraventa no se puede hacer un usufructo, a menos de que tenga, o no sé, ya me confundí. Pausa, le voy a aclarar una cosa. Mire, pues, no es lo mismo un gravamen, que ese tiene que haber, o es voluntario, o es legal. Ese es el primero, para ir clasificando ideas. El usufructo es cuando usted por voluntad decide otorgarle a alguien el goce y el disfrute del bien. Pero para eso hay un contrato, que es el contrato que vimos, el contrato de usufructo. A ver si le entendí la historia. María Fernanda firma un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble con Mónica. Resulta que María Fernanda ya no compra el bien y dan por finalizado el contrato, elaboran la escritura correspondiente para dar por finalizado la promesa, que ya nadie, ni María Fernanda le diga a Mónica, ni Mónica a María Fernanda. Y resulta que de la nada salió Doris, y dice Doris, yo quiero ese terreno, y Mónica se lo vende a Doris. Así les estoy entendiendo la historia. Resulta que cuando Doris ya va a registrar y están en la escrituración, se dan cuenta que el terreno que Mónica tenía tiene un usufructo. El usufructo tuvo que haberlo hecho Mónica en algún momento con Iris, y resulta que Iris es la usufructuaria. Entonces Doris, cuando hace el contrato con Mónica, tuvo que haberle dicho Mónica a Doris, mira, hay un problemita, solo que el usufructo lo tiene Iris de manera vitalicia. Doris tendría que aceptar o no aceptar. Esa es la manera lógica que debería haber pasado. Por arte de magia, no puede ser que Iris tenga el usufructo. Tiene que haber un contrato donde se establece que hay un usufructo. Esa sería la... Sí, pero fíjese, Lee, que lo raro está que, supongamos, esa escritura está el 10 de mayo, y la del usufructo, y el 11 de mayo se hizo la compraventa. Pero lo que le digo yo no entiendo por qué tiene el usufructo la otra empresa, o sea, la relacionada que la compró, la otra, sí, o sea, Doris no tiene el usufructo, no, que en teoría lo que la tiene es Iris. Porque probablemente si se lo vendieron, le vendieron un bien inmueble con reserva de dominio, porque así decidieron hacerlo. O sea, ahí no, eso ya es un pacto entre las partes, por lo tanto, no hay forma de justificar, decidieron hacerlo, así quedó. Pero o sea, es válido entonces. Sí, el usufructo mientras que esté constituido y las dos partes lo aceptan, es válido. Ya. Por eso es importante la aceptación. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues ya los dejo para que vayan a su curso. Yo terminé en tiempo, pero aquí nos quedamos dialogando ahí. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Lick, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.